En mi vida anterior, cuando los secuestradores atropellaron a alguien, salvé a mi hermana Nancy y en su lugar fui secuestrada. 15 años después, mis padres biológicos me encontraron, pero nunca sentí ningún amor por parte de ellos. El pequeño maestro que había tomado mi lugar a menudo me incriminaba. Nancy siempre caminaba del brazo de él, mirándome con desdén, diciendo que su único hermano era Eric. Incluso deseaba que el hermano adoptivo me matara. Luego abrí los ojos y volví al día en que llegaron los secuestradores. Nancy, de 6 años, parecía aterrorizada y gritó: hermano, sálvame. Esta vez no entré corriendo como antes y dije con calma: hermana, nos vemos en 15 años, apúrate, agarra a ese niño, no lo dejes correr. Gritos urgentes llenaron el aire y de repente me di cuenta de que estaba sentada en un kart para niños. Nancy, de 6 años, corría y lloraba en la escena. Era tan familiar que me di cuenta de que había viajado al día en que fui secuestrada. Pronto la anciana feroz atrapó a Nancy y se dirigió hacia una camioneta al otro lado de la calle. Hermano, sálvame. Nancy estaba aterrorizada. Vi a la anciana llevándose a mi hermana e inmediatamente conduje el carrito hacia ella. La anciana se cayó y Nancy se soltó. Grité: hermana, sube. Nancy se subió rápidamente al carrito, pero yo fui lanzada mientras giraba. La anciana furiosa se levantó y me atrapó. Nancy, asustada, no detuvo el carrito y escapó ilesa mientras yo fui secuestrada, comenzando una vida trágica. Los gritos de Nancy continuaron. La anciana y su cómplice se habían dado cuenta de mí. No había tiempo que perder. Me alejé mientras miraba a Nancy llorando desde la distancia y le dije con calma: hasta dentro de 15 años, hermana. Después de que Nancy fue secuestrada, mis padres estaban devastados. Publicaron avisos de su desaparición por todas partes, pero fue inútil. Pensando en la familia que me compró, vivían tan lejos de la ciudad, me preguntaba cómo terminaría Nancy, aunque mis padres estaban desconsolados. Ahora se olvidarían, tal como lo hicieron conmigo. Más tarde adoptaron a un hijo, colmándolo de amor. Incluso después de encontrarme a mí, su verdadero hijo, su lugar en la familia fue inquebrantable y, de manera muy absurda, cuando el hijo adoptivo necesitó un trasplante de riñón, me rogaron que donara el mío, demostrando que nada puede ser reemplazado, ni siquiera los padres ni los hijos. El tiempo pasó volando y ya había pasado casi un año desde que Nancy desapareció. Siempre les decía a mis padres lo sola que me sentía y cuánto extrañaba a mi hermana. Mi mamá lloraba cada vez que lo mencionaba y un día le sugirió a mi papá adoptar a un niño. Lo vi venir. Así que cuando me contaron su plan dije que quería adoptar una hermana que me cuidara. Mis padres estaban incómodos pero no se opusieron, ya que era mi decisión. Me llevaron a muchos orfanatos y no quedé satisfecha con ninguna niña, hasta que visitamos un orfanato remoto y deteriorado y, cuando estábamos a punto de irnos, Larry sugirió adoptar a un niño educado e inteligente. Cansada de la búsqueda, mamá aceptó verlo y cuando el niño salió me sorprendí al ver que era Eric, el chico que mis padres adoraban en mi vida pasada. Ambos nos sorprendimos y su sonrisa educada se transformó en shock. Mamá preguntó si era el niño recomendado. Larry se mostró avergonzado y Eric se recompuso rápidamente, siendo cortés. Respondió a todas las preguntas. Estaba claro que a mi mamá le agradaba y mi papá también parecía contento, pero yo tenía la última palabra y cuando mamá preguntó si podíamos traerlo a casa, respondí que no. La cara de Eric se puso pálida, me miró sorprendido y ansioso. Mamá intentó convencerme, pero me mantuve firme y Larry asintió comprensivo. En ese momento Eric se derrumbó y gritó llamándolos mamá y papá, diciendo que era su hijo. Abrazó a su madre llorando y suplicó irse a casa. Preguntó por su hermana, lo que asustó a su madre, que lo apartó. Nadie entendía de qué hablaba y Larry llamó a asistentes para llevárselo. Eric entró en pánico, gritó y se resistió, diciendo que era el heredero legítimo y que yo era falsa, hasta que se lo llevaron mientras sus gritos resonaban. Mi madre temblaba y me sacó de allí diciendo que el lugar estaba loco. En mi vida pasada yo era la niña de sus ojos y ahora solo era una lunática para ella. Me tomó 3 meses encontrar a Linda en un hogar de asistencia social. Cuando la vi estaba peleando con otros niños, herida pero con ojos feroces. Recordé cómo en mi vida pasada siempre me defendía y me consolaba, prometiendo protegerme, y esta vez juré protegerla yo. Cuando dije a mis padres que quería traerla a casa dudaron, pero finalmente aceptaron. Así Linda, de 8 años, llegó a casa conmigo, mirando con incomodidad el lujo a su alrededor, escondiendo sus mangas andrajosas, preguntó por qué la adoptamos.
La llevé a una habitación luminosa y le sonreí cálidamente, diciéndole que en esta vida nos tocaba vivir bien. Ella señaló una foto de Nancy y respondí que no era nadie, tirando el marco a la basura, ya que en esta vida tampoco la necesitaba como hermana. Linda me miró con incertidumbre y terquedad y preguntó cuánto tiempo planeaba tenerla. 3 o 6 meses. Recordé que había sido adoptada 2 veces y maltratada, soportándolo todo desde los 5 años. Incluso cuando las golpizas empeoraron y fue empujada por las escaleras cuando la fábrica de esa familia quebró. La pareja decidió enviar a Linda de regreso al orfanato antes de irse. Ella no pudo soportarlo más y peleó mucho con el niño, dejándolo tirado, y luego Linda supo que, para evitar ser intimidada, los puños eran la única respuesta. Unos 6 meses después, Linda fue adoptada nuevamente por una pareja de mediana edad que no podía tener hijos y, esta vez, tuvo algo de suerte, porque aunque no eran ricos la trataron bien, al menos no la lastimaban físicamente, y la vida no era demasiado dura a diario, pero los días de calma no duraron. La esposa quedó embarazada y, sin pensarlo mucho, la pareja envió a Linda de regreso al orfanato, después de que su esperanza de adopción murió. Ya no esperaba ser adoptada y se volvió cada vez más agresiva, peleando a menudo y siendo solitaria, hasta que me conoció en el orfanato y 2 niños aislados gradualmente se hicieron amigos. Reflexioné sobre estos recuerdos y caminé hacia Linda. No por 3 meses ni por 6 meses, puedes quedarte en esta casa todo el tiempo que quieras hasta que decidas irte, le dije sinceramente, y ella siguió mirándome, con sus ojos oscuros y brillantes como estrellas en el cielo nocturno, y pasaron lo que parecieron años antes de que finalmente hablara, aunque mis padres estaban en contra de traer a Linda de regreso al principio. La regla de que la verdad duele se cumplió rápidamente, porque nadie sabe mejor que yo lo inteligente que es Linda. Después de solo 3 lecciones de piano podía tocar una canción pop entera de memoria y, después de 2 meses de clases, ni siquiera la maestra era rival para ella en lo académico. En 3er grado ya leía libros de matemáticas de 5º grado y nunca obtuvo menos de 100 en chino e inglés, por lo que las sonrisas comenzaron a extenderse en los rostros de mis padres, especialmente cuando escuchaban a los maestros de Linda cantar sus alabanzas. Y comenzaron a poner tanto esfuerzo en la educación de Linda como en la mía, inscribiéndola en clases que le interesaban y llevándola a mezclarse con la clase alta, donde encajaba perfectamente con sus jóvenes compañeros ricos. Linda era increíblemente hermosa y una estudiante estrella, su personalidad era un poco orgullosa pero aún así era increíble, y algunos peces gordos incluso comenzaron a conspirar para casar a sus hijos con mi familia, aunque su padre estaba feliz se negó cortésmente. Después de todo ella era demasiado joven en ese momento, y mis padres se tomaron aún más en serio la educación de Linda y además la trataban igual que a su propio hijo en la vida diaria. Linda y yo nos volvimos tan cercanos como si nos conociéramos de toda la vida, y un día después de la escuela una sombra apareció de repente en la carretera, asustando al conductor Leo, que se desvió bruscamente. Y Linda saltó rápidamente para protegerme con un fuerte golpe. El auto se estrelló contra un macizo de flores al borde de la carretera. Linda me revisó presa del pánico y preguntó si estaba bien. Yo suspiré aliviado y sacudí la cabeza diciendo que estaba bien. Afortunadamente el auto solo tenía el frente agrietado y los 3 estábamos bien. Leo, pálido de miedo, salió enojado del auto solo para encontrar a un niño parado allí que dijo emocionado que era Arek. Larry, el conductor, le preguntó con severidad si sabía lo peligroso que era eso y dónde estaban sus padres, y Arek pareció destrozado al ver a Linda y a mí dentro del auto, preguntándole a Jason cómo estábamos juntos. Mientras Linda giraba la cabeza con curiosidad preguntándome quién era y si lo conocía, yo me encogí de hombros sin tener idea. La cara de Arek se puso pálida mientras negaba frenéticamente y preguntaba dónde estaba Nancy. Y Leo se volvió hacia mí preguntando si era mi amigo, a lo que respondí que no tenía idea de quién era y que nos fuéramos. Así que Leo volvió al auto y lo puso en marcha mientras Arek entraba en pánico golpeando la ventana y gritando que no podía irse porque necesitaba ver a su mamá conmigo, lo que me molestó, y murmuré que quedía tan loco por toparnos con un lunático, pidiéndole a Larry que dijera a seguridad que no dejaran entrar a ningún loco cuando regresáramos. El auto se alejó a toda velocidad y Arek nos persiguió desesperadamente gritando desde atrás, y cuando llegamos a casa le conté a mi mamá lo que pasó, diciendo que casi tuve un accidente y preguntándole si creía que ese niño era realmente un lunático y cómo descubrió lo de nuestra madre.
por lo que la casa estaba demasiado enojada y llamó al director, quien se disculpó profusamente y prometió que enviarían a alguien a buscar a Eric y se lo llevarían pronto. Resolviéndose el asunto poco después, justo cuando surgieron algunos problemas con el negocio de nuestra empresa en Europa, papá planeó ir allí inmediatamente y le insinuó a mamá que podría ser una estadía larga, tal vez de 2 o 3 años, lo que implicaba que no regresaría pronto, y debido a eso pensé en ese persistente Eric de antes y sugerí sin dudarlo que nos mudáramos con papá, propuesta que mamá aceptó rápidamente, y solo 2 semanas después nuestra familia voló junta a Francia, mientras en el cielo mirábamos en silencio las nubes debajo y nos despedíamos con la mano diciendo adiós a Nancy y a Eric, deseándole que si el destino nos permitía vernos dentro de 14 años aguantara esos tiempos largos y difíciles, no se metiera en problemas ni hiciera nada drástico, apretara los dientes y viviera como hormiga en la pobreza sin dignidad porque así fue como yo salí adelante la última vez. Convencido de que algún día nos volveríamos a encontrar, al salir de la terminal lo primero que noté fue a Larry sosteniendo un cartel con mi nombre, y después de todos estos años no había cambiado nada. Lo saludé con entusiasmo pero ni siquiera me miró, así que tuve que acercarme, agarrar el cartel y decirle con una sonrisa que estaba soñando porque llevaba rato llamándolo. Y Jason parecía sorprendido de lo alto y guapo que me había vuelto, a lo que respondí que siempre había sido guapo, y Larry asintió con entusiasmo con los ojos un poco húmedos, luego miró detrás de mí y preguntó si había regresado solo y dónde estaban el presidente, la señora y Linda, explicándole que volverían en un par de días cuando terminara la última actuación de Linda porque mis padres nunca se perderían la actuación de su niña, a lo que Larry estuvo de acuerdo diciendo que cada vez que el presidente llamaba no dejaba de hablar de Linda, de cómo actuó en Viena el mes pasado o de cómo se dirigiría a la Casa Blanca la próxima vez, y que a veces trataba de preguntar por mí pero no había espacio en la conversación porque cualquiera creería que Linda era la hija biológica. Negué con la cabeza divertido y le dije que probablemente quería preguntar por Henry, el hijo de Larry que hace 10 años se fue a estudiar a Francia y vivió con nosotros desde entonces, a lo que Larry refunfuñó diciendo que siempre llamaba solo para pedir dinero. En el camino de regreso me di cuenta de que el centro de la ciudad estaba lleno de enormes carteles de Linda anunciando que la pianista genio regresaría para actuar por primera vez en 14 años, un buen truco publicitario, y supe que la antigua casa en la que vivíamos se había vendido hacía 3 años y que mi papá había comprado una villa en una colina en los suburbios con una vista increíble, recién renovada el año pasado. Siendo esta la primera vez que entraba en esa casa que parecía casi la casa de mis sueños. Y valió la pena porque Linda y yo dibujamos más de 100 bocetos antes de la renovación para diseñar la casa más cómoda para nuestros padres. Larry empezó su divagación habitual advirtiendo que aunque la vista era bonita debíamos conducir con cuidado porque los caminos de montaña eran peligrosos. Asentí mientras me metía en el baño, pero escuché sonar el teléfono y, aunque estaba agotado por el vuelo y no quería moverme, la persona insistió durante casi 10 minutos hasta que tuve que contestar, oyendo una voz suave preguntarme qué estaba haciendo. Me puse una bata y me apoyé perezosamente en el sofá diciendo que me estaba bañando y preguntando qué era tan urgente. Hubo un breve silencio y Linda dijo que había reservado un vuelo para pasado mañana y que estaba un poco cansada por la práctica reciente. Respondí que estaba bien y que me aseguraría de darle la bienvenida a casa, Missy, y una risa suave llegó por el teléfono mientras le preguntaba cómo estuvo la actuación, diciendo que no estuvo mal y felicitándola. Luego le recordé que ya eran las 11:30 y que debía irse a dormir, a lo que respondió con voz alegre que lo sabía y me deseó buenas noches. Buenas noches, te amo. Hubo un momento de silencio antes de que el otro lado continuara. ¿Qué acabas de decir? Buenas noches. La siguiente parte, te amo, otro momento de silencio, como si incluso la respiración se detuviera. Me reí entre dientes, no puedo decirlo, escuché a tus fans decirlo la última vez en el aeropuerto. 3 segundos después sonó el tono de marcar en el teléfono. 2 días después Larry recogió a mis padres en el aeropuerto, pero Linda no estaba por ningún lado. Escuché que los organizadores del evento la recogieron y que podría regresar por la noche. Bueno, le había pedido especialmente al ama de llaves que hiciera un banquete de mariscos, pero parece que se lo perderá justo cuando estábamos a punto de comer. Ben, el mayordomo, se apresuró a decir que alguien afuera estaba preguntando por nosotros. Cuando pregunté casualmente a quién, dijeron que estaban buscando al presidente y a su esposa,
mis padres intercambiaron miradas perplejas buscándonos. Ben tenía una expresión conflictiva, pero finalmente habló, dice que es la hija del presidente. Después de 16 años vi a Nancy otra vez, su ropa no era muy buena, pero tampoco demasiado gastada, al menos estaba limpia, ella estaba muy oscura y delgada, su piel áspera y tez cetrina rematadas con cabello sencillo, sus manos cubiertas de callos, un poco como una señora que cocina en una obra en construcción, temblaba por completo, con los ojos fijos en los labios temblorosos de mis padres. Papá, mamá, ¿realmente son ustedes? Arek se acercó con los ojos rojos y el ánimo emocionado. No podía estar equivocado, eran sus verdaderos padres. Mi mamá se acercó aturdida, sin pestañear, y dijo lentamente, ¿eres tú, Nancy? Las lágrimas de Nancy finalmente cayeron mientras rompía a llorar. Mamá, soy Nancy. Soy Nancy. Seguí recordándome a mí mismo que no debía olvidar mi nombre real para que me reconocieras en el futuro. Mamá, finalmente te encontré. Mi mamá también lloró con todo su corazón, e incluso mi papá, generalmente fuerte, no pudo contener las lágrimas, tropezó hacia Nancy y le sostuvo el rostro. Realmente es Nancy, mi hija. Padre e hija se abrazaron y lloraron, la habitación resonó con llantos tristes. Me pregunté si debería juntar algunas lágrimas también y crear una reunión entre hermanos llena de llanto, pero por más que lo intenté no salió ni una sola lágrima, una extraña sensación de reivindicación. Recordé el día en que me trajeron de vuelta a mi vida anterior. Nancy llevaba un lujoso vestido de Chanel con una mirada arrogante, como esas damas de la alta sociedad en la televisión. Estaba parada en lo alto de las escaleras mirándome con un distanciamiento frío que gritó, «Aléjate, papá, mamá, ¿es él realmente Jason?» Deben estar equivocados, incluso después de que mi papá lo confirmó, la molestia permaneció en los ojos de Nancy. Arek vestía una simple camisa azul y pantalones oscuros y se acercó a su hermana disgustada. ¿Es él realmente tu hermano? Al ver el puchero en el rostro de Arek, Nancy no pudo evitar sonreír mientras jugueteaba con su cabello, como un cachorro tonto, siempre serás mi único hermano. Apreté las manos con nerviosismo viéndolos bromear, aunque estaba parado en la sala de estar, sentí que me hundía en el suelo, pensando en la altiva y orgullosa Nancy de aquel entonces y en la mujer frente a mí, ahora oscurecida por el sol, que incluso parecía 10 centímetros más baja que la última vez. Supongo que la vida ha sido difícil sin una nutrición adecuada, ¿verdad, Jason? Ella finalmente me notó después de que terminaron los llantos. Sonreí cortésmente, ella se acercó y me estudió de pies a cabeza. Su mirada me hizo sentir incómodo. Mucho tiempo sin verte, dijo con un tono bastante frío. Sí, han pasado años. Habían pasado 16 años desde la última vez que nos separamos. El destino seguramente tiene una forma misteriosa de actuar, solo que retrasé nuestra reunión por un año ya que la escuela era una prioridad. Mucho tiempo sin vernos, hermana. Nancy asintió y luego pareció recordar algo. Oh, por cierto, papá, mamá, déjenme presentarles a alguien. Este es mi hermano adoptivo, Arek. Wow, estos dos realmente tienen un vínculo especial, ese tipo de amor entre hermanos. Por supuesto, en su vida pasada eran el dúo más rico, pero en esta vida se han convertido en el dúo de hermanos difíciles, sin trajes a medida. Arek ha perdido su aspecto apuesto e imponente del pasado, ahora es solo un tipo desgarbado con cabello grasiento y ojeras profundas, que se ve bastante sórdido, aunque su ropa es nueva, parece bastante barata. Como menos de $100 por todo el atuendo. Incluso el guardia de seguridad de nuestra puerta principal parece más digno que él. Cuando desvié la mirada hacia él, el rostro de Arek mostraba una vergüenza e incomodidad genuinas, además de un atisbo de profunda amargura y hostilidad. Claramente me odia intensamente, y no es difícil ver por qué. Soy la razón por la que su vida se volvió tan miserable y pobre. Después de todo, casi fue adoptado por mis padres. Pero sea como sea, su odio no se acerca ni de lejos a lo mucho que yo odié a Nancy el día que me secuestró para llevarme al hospital y ser su donante de riñón. Esos días acostado en la cama del hospital sentí que mi vida era un infierno. Odiaba a Nancy, odiaba a Arek, odiaba a mi mamá y a mi papá, los odiaba a todos. Si hubiera podido elegir, habría deseado que nos aniquilaran a todos juntos, pero ¿de qué habría servido eso? De nada, después de la cirugía. Mis enemigos se recuperaron y mi familia volvió a ser feliz. Pero yo no sané bien y contraje una infección, debilitándome cada vez más. Finalmente mis riñones fallaron y desaparecí en un par de años.
Mis padres claramente no se dieron cuenta de que Arek casi fue adoptado por ellos cuando era niño, le agradecieron cortésmente por ayudarlos a encontrar a su hija, le agradecieron por cuidar de Nancy a lo largo de los años, incluso invitándolo a quedarse. Ningún esfuerzo viene sin una razón, Arek. Se tomó todas estas molestias para encontrar a Nancy, todo era por este momento, no fue una apuesta haber pasado todos estos años buscándola, después de reunirnos aún teníamos que seguir los procedimientos. A pesar de que estaba casi confirmado que Nancy se ofreció voluntaria para una prueba de ADN, siempre que mi papá no se opusiera, toda la tarde mi mamá se sentó en el sofá sosteniendo a Nancy, hablando entre lágrimas. Preguntándole por su vida a lo largo de los años y recordando la infancia de Nancy, como si la conversación no tuviera fin, capté fragmentos. El padre adoptivo de Nancy murió cuando ella tenía 11 años y su madre adoptiva la crió sola. Como eran pobres, solo fue a la escuela hasta séptimo grado y luego se puso a trabajar, recogió basura, trabajó en fábricas, repartió paquetes y cocinó en obras de construcción. Toda una historia, no tengo idea de cómo Arek la encontró, al escuchar que su hija no terminó la escuela secundaria, a mamá se le llenaron los ojos de lágrimas, mi papá se quedó sentado en silencio, mientras todos permanecíamos callados, escuchamos un ruido afuera, como un vehículo entrando. Pronto unos pasos resonaron en la sala de estar, una chica elegante empujando una maleta sencilla entró. Hey, papá, mamá, ¿por qué están todos sentados aquí? Megan se quitó la boina. Revelando su impresionante rostro a la luz, nos miró con curiosidad en el sofá, la hija había vuelto, mamá de repente se puso de pie, un poco nerviosa, papá también parecía nervioso. ¿Han comido? ¿Tienen hambre? Dile a la señora Lee que te prepare un bocadillo. Mamá se alejó inconscientemente de Nancy y se dirigió hacia Linda, mostrando preocupación de forma natural. Mamá, ya comí. Linda le sonrió. ¿Quiénes son estos dos? Preguntó obviamente refiriéndose a Nancy y Arek. Mamá parecía nerviosa. Sin saber cómo responder, y miró a papá. Papá dudó, miró a Nancy y luego a Arek y dijo que eran hijos de parientes lejanos. Mamá pareció aliviada pero culpable al escuchar esto y agregó torpemente que sí. Niños de parientes lejanos. Me senté casualmente en el sillón y observé cómo el rostro ya áspero y amarillento de Nancy se volvía lentamente pálido. Linda asintió a los dos en el sofá como saludo. Nancy permaneció inexpresiva sin responder. Arek se quedó mirando a Linda un momento, perdido en sus pensamientos. Mamá, voy a ducharme arriba. Al oír esto, mamá respondió rápidamente que estaba bien, cariño. Iré a prepararte el baño, debes estar agotada estos días, no hay necesidad de que tú y papá hablen un rato con los invitados. Linda me dijo con indiferencia, Jason, agarra mi equipaje más tarde. Por la forma en que me miró entendí que quería decir tú encárgate, no había razón para discutir. Con Linda arriba, la sala se sintió aún más silenciosa. Papá dejó escapar un largo suspiro y explicó con culpabilidad, lo siento, Nancy, Linda tiene una actuación realmente importante la próxima semana, no quería molestarla. Así que no tuve otra opción, pero una vez que termine prometo decirle la verdad, ¿verdad, Nancy? No te enojarás con nosotros, ¿verdad? Mamá pareció darse cuenta de que su comportamiento anterior estuvo mal y observó con cautela a Nancy. Pero incluso si volviera a suceder, probablemente lo haría, después de todo, los padres prefieren a los hijos que los hagan sentir orgullosos, ¿no es así? Ciertamente he aprendido eso de la manera más difícil en mi vida pasada. Los puños cerrados de Nancy se relajaron lentamente mientras miraba a mamá, la profunda oscuridad en sus ojos se aclaró y dijo, por supuesto, no, mamá, lo entiendo. Al escuchar esto, mamá pareció aliviada, eso es bueno, eso es bueno. Me burlé en silencio de su inocencia. El hecho de que un extraño te haya robado el amor de tus padres durante 16 años enteros no es algo que se supere fácilmente, como yo en mi vida pasada y Nancy en esta vida. 30 años en la orilla este, 30 años en el oeste, mi querida hermana, has sentido finalmente ese desgarrador sentimiento de impotencia, odiar a alguien y aún así hacer todo lo posible por complacerlo solo para no decepcionar a tus padres, a pesar de que son tus padres biológicos y tus hermanos. Nunca te sientes parte de ellos, en la mesa del comedor son una familia de 4 y tú eres simplemente una extraña cualquiera. Cuando los invitados a una fiesta preguntan por ti, tus padres se ponen furtivos y vagos, y luego llega el guapo hijo adoptado caminando con confianza para cubrirlos, oh,
Él es el hijo de nuestra niñera que busca trabajo en la ciudad. Qué gracioso es que yo sea el hijo biológico, pero me presenten como el hijo de la niñera que busca trabajo, sí, claro, y nadie interviene para explicar estas tonterías, ni siquiera mis padres biológicos o mi hermana, todos simplemente aceptan la mentira. Si no fuera por los recuerdos de mi infancia, en realidad podría creer que soy la hija de las niñeras. A la mañana siguiente bajo las escaleras y veo a Linda en la mesa con un vaso de leche. Buenos días, hermana, se ahoga un poco con un rubor en la cara, ¿cómo me acabas de llamar? No puedo evitar reírme, ¿estás envejeciendo demasiado rápido, hermana? ¿Te está fallando la audición? Linda me mira tratando de mantener la calma. ¿Quién es el que siempre dice cosas raras? Me encogí de hombros, ¿es tan raro llamarte hermana? Justo cuando Linda está a punto de responder, Nancy y Eric bajan las escaleras, les doy los buenos días cortésmente. Nancy asiente con el rostro frío y silencioso, pero Eric le da a Linda una sonrisa amistosa. Linda, siempre perspicaz, se da cuenta rápidamente de la hostilidad descarada dirigida hacia ella desde la mesa y se siente un poco desconcertada. Me aclaro la garganta y lanzo una frase en francés, déjame decirte algo, no te sorprendas demasiado. Los tres se vuelven hacia mí, Nancy y Eric no saben francés, al menos no lo sabían en la vida pasada y, a juzgar por su apariencia esta vez, probablemente todavía no lo saben. Entonces dije casualmente que ella es mi hermana perdida hace mucho tiempo, reunida con mamá y papá ayer por la tarde. Linda pareció sorprendida e instintivamente respondió en francés preguntando por qué no le dije la verdad anoche, que tenían una actuación próxima y no querían desviar su atención de la práctica. Reflexiona que eso tiene sentido. ¿De qué están hablando? Eric interrumpe de repente bruscamente. Estábamos hablando de lo delicioso que sabe este pan, así que ¿por qué no lo dices en chino? Este tipo olvidó la última vez cuando Nancy y él aprovecharon mi pobre inglés para burlarse de mis modales en la mesa. Si no lo hubiera grabado en secreto en mi teléfono y usado una aplicación de traducción, probablemente nunca sabría cuánta animosidad tiene este hijo adoptivo hacia mí. Un doble rasero enorme. Puedo hablar chino o francés cuando quiera, ¿qué tiene que ver contigo? El rostro de Eric cambia de rojo a pálido, debe de estar inconscientemente volviendo a su papel original, comportándose así al comer en la misma mesa. ¿No crees que es grosero?, dice Nancy con expresión gélida, otro caso de doble rasero, qué broma, así que tener mala cara es de buena educación, ¿eh? Esta es mi casa y puedo tener cualquier expresión que quiera. Nancy endereza su mirada aguda, de la noche a la mañana su actitud y presencia han cambiado totalmente desde ayer. Parece que tendremos cierta rivalidad entre hermanos. Antes fui cauteloso y nunca me atreví a enfrentarme cara a cara con ella hasta que me arrastró al hospital para estirparme el riñón a la fuerza para Eric y luego rompimos todos los lazos, pero ¿qué importaba? A ella ni siquiera le importó parpadear al ordenar al doctor que hiciera bien el corte. Bien, esta vez ajustemos cuentas, esta es mi casa también y puedo decir lo que quiera, lástima, puedes entenderlo, si no fuera porque me abandonaste y saliste corriendo para salvar tu propio pellejo, ¿verdad? He terminado aquí. Nancy de repente golpea la mesa, mirándome ferozmente, y finalmente dice lo que tiene en mente, ¿sabes lo miserable que he sido todos estos años? ¿Dónde estabas cuando los traficantes me golpearon hasta casi matarme? ¿Dónde estabas cuando alimentaba a los cerdos y pollos en el campo, cuando dejé la escuela a los 12 años para hurgar en la basura de las calles? ¿Dónde estabas cuando dormí bajo un puente? ¿Dónde estabas cuando un clavo me atravesó el pie en una obra de construcción? ¿Dónde estabas? Nancy termina gritando sus emociones por todo el lugar, escupiendo mientras grita que el desayuno ha terminado oficialmente, incluso la mesa ahora está inutilizable, cubierta de saliva. Me limpio la saliva de la muñeca con una servilleta. Nancy no está impresionada, aún más agitada por mi gesto, me mira con furia, con los ojos inyectados en sangre. Solo le doy una sonrisa fría, como si yo fuera el único que ha sido golpeado por traficantes, que no ha alimentado a los cerdos, no ha hurgado en la basura ni ha dormido bajo un puente. Fui arrojado de un lugar a otro hasta terminar en un orfanato, pero mis días allí fueron aún más oscuros, golpeado con látigos por parte del personal. ¿Alguna vez me quejé? ¿Qué está pasando? ¿De qué están discutiendo?
padre y madre entran desde afuera con miradas perplejas dirigidas a nosotros. Nada, responde Linda primero, solo charlábamos. Madre le da una mirada nerviosa a Nancy. No dijiste nada que no debieras haber dicho en el calor del momento, ¿verdad? Nancy se ve tensa. Mamá, ¿quién es exactamente tu verdadera hija? Ni siquiera puedo decir la verdad. Madre se queda sin palabras y, tras 3 segundos, rápidamente le explica a Linda. Linda, lo siento, no te oculté cosas ayer intencionalmente, por favor no te enojes con mamá. En mi corazón siempre serás la hija que más amo. A pesar de que siempre supe que mi mamá amaba a Linda, escucharla decir eso justo delante de su propia hija fue sorprendentemente satisfactorio. Nancy miró a su madre completamente sorprendida, su expresión cambió lentamente de incredulidad a decepción, luego a desesperación y finalmente a un silencio total. Mientras tanto, Linda se sintió muy incómoda. Mamá, estoy bien, tú, ella, ni siquiera sabía qué decir. Por dentro probablemente pensaba en ir a ver a su verdadera hija. Linda rápidamente inventó una excusa para practicar piano y salió de la escena a toda prisa. Después de que se fue, Nancy habló con calma. Mamá, papá, ¿cuándo planean hacer que se vaya? Su madre estuvo momentáneamente confundida. ¿Que quién se vaya? Soy tu verdadera hija, ahora que he vuelto, deberías deshacerte de cualquier persona innecesaria, ¿verdad? ¿Te refieres a hacer que Linda se vaya de nuestra casa? Exactamente, dijo Nancy con claridad. Absolutamente no, respondieron ambos padres al unísono. Su madre miró a Nancy como si estuviera diciendo tonterías. ¿Cómo te ha hecho daño Linda alguna vez para que quieras echarla en tu segundo día de regreso a casa? Nancy se burló. Soy tu hija biológica, he sufrido y pasado por el infierno todos estos años sin tu cuidado ni amor, ahora que finalmente he regresado, ¿todavía tengo que aguantar a esta hija falsa? ¿Has pensado en mí? Las cejas de su madre se fruncieron y su rostro se volvió infeliz. Sé que lo has pasado mal y te lo compensaremos, pero no es culpa de Linda, no puedes culparla por ello. Nancy se quedó sin palabras por un momento, estaba claro que estaba realmente decepcionada con su mamá y su papá. ¿Tú también lo crees? Su papá miró a su verdadera hija con un atisbo de culpa en los ojos, pero con un tono firme. Nancy, tu mamá tiene razón, has pasado por mucho y te debemos una compensación, esperamos resarcirte, pero Linda no tiene la culpa, no le pediré a Linda que se vaya y esperamos que ustedes dos puedan llevarse bien. ¿Compensarme? Nancy dejó escapar una risa fría, como si hubiera escuchado el chiste más grande. ¿Cómo planeas compensarme? ¿Con dinero? No lo olvides, el dinero siempre fue mío, todo el grupo es mío porque soy tu verdadera hija. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Si quieres compensarme, a menos que puedas retroceder en el tiempo, retrocede 16 años, ¿puedes? Los gritos histéricos de Nancy resonaron en la sala de estar. En su furia volcó la mesa del comedor, haciendo que tazas y platos cayeran al suelo. Ella hizo lo que yo siempre quise hacer en mi vida pasada, dijo lo que yo quería decir. Sí, los padres siempre hablan de compensar las cosas, pero ¿pueden realmente recuperar el tiempo perdido? La infancia despreocupada y la preciosa juventud que perdimos, pero en mi vida pasada, cuando mis padres me pidieron que me llevara bien con Eric, Nancy estaba allí haciendo comentarios sarcásticos. Nunca ocuparás el lugar de Eric, él siempre será mi único hermano, si no fuera por nuestra relación de sangre, me habrían echado hace mucho tiempo. Al final, ella me obligó a darle un riñón a Eric. Le pregunté por qué me haría esto, después de todo, yo era su verdadero hermano menor. Ella respondió que simplemente tenía mala suerte, que no tenía la bendición de quedarme en esa familia, y que era fácil hablar a menos que estuvieras en los zapatos de otra persona. Nancy, era tu propia mala suerte. Desde ese día surgió una clara brecha entre Nancy y sus padres, ambas partes parecían evitarse y claramente no estaban dispuestas a llegar a un compromiso. Un lado insistía en expulsar a Linda y el otro se oponía absolutamente. Desde mi punto de vista, Nancy tenía demasiada confianza, ¿y qué pasaría si ella fuera la verdadera hija? Linda había traído gloria infinita a sus padres, haciéndolos parecer padres ejemplares, admirados y respetados por muchos. ¿Cómo podrían renunciar a una hija adoptiva que habían criado como una pianista famosa, cuando provenía de un desertor de la escuela secundaria que en el pasado recogía basura? No eran estúpidos.
2 días después, papá se acercó a Nancy en la sala de estar y le sugirió contratar algunos tutores para ayudarla a ponerse al día antes de enviarla a estudiar al extranjero. Nancy no podía creer lo que oía y dijo que estaban tratando de echarla. Por supuesto que no, papá no entendía por qué ella tergiversaba sus palabras. Antes no habías tenido la oportunidad de estudiar, ahora es diferente, eres joven y deberías aprender más, ver más del mundo para ampliar tu perspectiva. ¿Por qué debería cambiar mi perspectiva?, respondió Nancy. No necesito estudiar en el extranjero, en un par de días puedo empezar a trabajar en la empresa contigo, solo necesitas enseñarme a dirigir y gestionar un grupo. El silencio de su padre demostró que estaba sorprendido por sus palabras. Le recordé amablemente desde un lado que la salud de papá no había sido muy buena en los últimos 2 años, así que yo estaba principalmente a cargo de las decisiones del grupo ahora. El rostro de Nancy cambió instantáneamente y se levantó de su asiento gritando por qué y cuánto pensaba quitarle Jason. No pude evitar reírme cuando dijo que el grupo se había convertido en suyo, que como hija mayor le pertenecía, discutió en voz alta como un petardo. ¿Y qué pasa si eres la mayor?, respondí, el grupo pertenece a papá y aún no es tu turno de decir que es tuyo. Ella deliró diciendo que se lo debíamos y que debíamos compensarla. Ya fue suficiente y papá finalmente perdió los estribos, preguntándole cómo esperaba administrar la empresa y si estaba soñando despierta, porque si quería unirse al grupo al menos debía graduarse de la Escuela de Negocios de Stanford como lo hizo su hermano, tenía esa capacidad, habiendo abandonado la escuela secundaria, para cuando llegara a Stanford esa oportunidad ya se habría ido. Cuando mamá y Eric escucharon la conmoción y se apresuraron a la sala de estar, se quedaron en silencio. Nancy miró fijamente a su padre con los ojos llenos de resentimiento y humillación, furiosa, casi estallando, diciendo que era su verdadera hija, que la había perdido y ahora la rechazaba, y que aunque solo fuera una cocinera seguía siendo su hija, mientras que la pianista era la que habían adoptado del orfanato. Preguntó si de verdad estaban perdiendo el control, ignorando a su hija biológica y adulando a la pianista todos los días. Una fuerte bofetada cayó en la cara de Nancy. Su padre tembló de enojo y le ordenó que se fuera. Fue un día caótico. Nancy no se fue y no se atrevió a dejar que la relación padre-hija tocara fondo, incluso su madre fue más fría con ella, ya que también fue insultada, y además, con la primera actuación de Linda en el escenario, prestó menos atención a su hija biológica. El viernes por la tarde, sus padres se vistieron temprano, listos para ir a la sala de conciertos. Linda nos había reservado asientos en primera fila y había invitado a Nancy y a Eric a la actuación por cortesía unos días antes, pero hasta las 4 de la tarde Nancy permaneció encerrada en su habitación. Eric, en cambio, vestido de punta en blanco, nos siguió hasta el auto. La actuación fue, como era de esperar, un éxito con lleno total. Tras un estruendoso aplauso fuimos detrás del escenario para ver a Linda, quien fue rodeada por reporteros que, al descubrir quiénes éramos, comenzaron a tomar fotografías y a bombardearnos con preguntas. Afortunadamente, mis padres eran profesionales en manejar esas situaciones y posaron tranquilamente para las cámaras. Eric estaba un poco incómodo, pero se adaptó rápidamente. Después de todo, en su vida pasada como heredero del grupo estaba más acostumbrado a las cámaras. Los reporteros conocían a mis padres, algunos incluso me conocían, pero nadie reconoció a Eric. Algunos adivinaron rápidamente su relación con Linda y preguntaron si era su novio, y Eric solo sonrió y esquivó la pregunta con habilidad. Una conocida estación de televisión quiso invitar a mis padres a un programa de entrevistas para explorar cómo se educa a una pianista genio desde la perspectiva de los padres, así que no estaban allí en ese momento y nadie iba a abofetear a Eric, yo solo lo observé en silencio desde un lado. Al día siguiente, el estado civil de Linda fue tendencia en las redes sociales. El rostro de Eric no era tan llamativo en la pantalla. Los fans no podían creerlo ni explicar por qué estaba detrás del escenario con la familia de Linda. El Facebook de Linda se inundó de comentarios como si la diosa tenía mal gusto o que debería salir conmigo. Me quedé despierto toda la noche preguntándome dónde me había equivocado. Después de ese día, Eric se volvió notablemente más atento con Linda. Se unía a ella para desayunar todas las mañanas y por la noche llevaba en silencio la leche de la niñera a su habitación. Hablaban juntos sobre piano y violín. En su vida pasada, Eric tocaba el violín y tenía un talento excepcional, no practicaba mucho,
pero era lo suficientemente bueno como para impresionar. Linda también había tocado un poco cuando era niña, por lo que Arek solía pedirle humildemente que lo guiara con el violín sin avergonzarse. Esa noche sentí vergüenza ajena por él, subí con la leche sin decir una palabra y me la bebí toda. Su rostro se ensombreció y dijo que no era para mí, a lo que respondí que lo hacía para advertirle que no perdiera el tiempo, porque Linda estaba fuera de su alcance. Se rió de mi comentario directo y burlón y preguntó cómo sabía que estaba fuera de su liga, diciendo que ella era solo una mujer. Decidimos probarlo mientras él miraba. Llamé a la puerta de Linda dejándola entreabierta a propósito. Ella acababa de ducharse, llevaba una bata y su cabello húmedo y rizado goteaba. Me preguntó qué pasaba y de repente no supe qué decir, quedándome estupefacto. Le pregunté si quería que le secara el cabello. Me miró extraño y dijo que si solo había ido para eso lo olvidara. Me encogí de hombros, pero ella me detuvo, dijo que el secador estaba en el baño y que me sentara. Dándole unas palmaditas al sofá, Linda me miró con extrañeza y cierta emoción en el rostro, pero se sentó obediente. Para aclarar mi mente, le froté la cabeza al azar con la toalla. Linda me golpeó las manos con enojo preguntando si lo hacía a propósito. Agarré su muñeca suave y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos se volvieron feroces como los de un pequeño lobo, mostrando signos de enfado. Un lado suyo que no veía desde hacía tiempo y que me recordó a cuando peleaba con niños alborotadores en el orfanato o a lo apasionada que se veía tocando el piano. Dije que no la estaba molestando, pero que iba a hacerlo, y la besé. Linda pareció desconcertada, pero tras una breve pausa respondió, y nos besamos apasionadamente en el sofá. Al separarnos para recuperar el aliento, me miró seriamente y preguntó si estaba seguro. Asentí rápidamente diciendo que sí, y ella se rió suavemente de forma juguetona diciendo que solo iba a preguntar porque mi boca sabía a leche. Escuché pasos fuera de la puerta que se desvanecieron lentamente. Después de declarar el territorio de Linda frente a Arek, retrocedió un poco. Pensé que se había rendido, pero solo estaba esperando para jugar su carta decisiva más tarde. Ese fin de semana tuve que volar a Alemania por negocios. Mis padres tenían programado grabar un programa de entrevistas de seguimiento, y en casa solo quedaron Linda, Nancy y Arek. Tomé un vuelo de regreso a las 2 de la tarde, llegué alrededor de la 1 de la madrugada y pasé por el tercer piso. Noté que la puerta del dormitorio de Linda estaba abierta y, en cuanto entré, alguien encendió la luz. Arek estaba acostado sin camisa en la cama, dándome una sonrisa burlona, y Linda dormía tranquilamente a su lado. Dijo que habían estado esperando a que lo oyera. Noté a Nancy en el sofá, la furia me subió a la cabeza y apenas pude evitar patear a Arek. Pregunté qué había hecho, y Nancy me miró con indiferencia y arrojó un iPad sobre la mesa de café. Lo levanté y abrí la galería, que estaba llena de fotos de Arek y Linda en la cama, en el auto y en el baño, tomadas furtivamente para hacer parecer que Linda dormía o se divertía. Dejé caer el iPad y caminé hacia la cama. Llamé suavemente a Linda, pero no hubo respuesta. No podía creer que Nancy y Arek hubieran caído tan bajo. ¿Qué quieren? La carrera de Linda más la mitad de los derechos de un grupo, 2.000 millones no parecen demasiado, dijo Arek con indiferencia. Me volví hacia Nancy y pregunté si se trataba de dinero para los dos. Ella me miró a los ojos y respondió que qué más podía hacer. No podía decidir sobre esto sin llamar primero a papá, así que le informé rápidamente de la situación por teléfono. Mis padres se hospedaban en un hotel de 5 estrellas, a unos 40 minutos, cerca de la estación de televisión, y llegaron enseguida. Mamá corrió hacia la cama para llamar a Linda, que aún no se movía, y cuando vio a Arek vestido solo con una bata de baño casi se desmayó de la ira. Antes de que alguien pudiera reaccionar, abofeteó a Arek 2 veces. ¿Qué le hiciste a Linda? ¿Cómo conseguiste estas fotos? Eric la miró con incredulidad, atónito por lo que acababa de pasar. Mamá gritó que la había golpeado y que no servía para nada, preguntándole quién le dio el descaro de meterse con su hija. El rostro de Arek se descompuso y preguntó si acababa de insultarlo. Mamá respondió sin modales que ni siquiera era digno de lamer los zapatos de su hija, y Arek gritó que Linda no era su hija, que Nancy y él eran sus verdaderos hijos. Mamá, exasperada, dijo que había perdido la cabeza y que si no soltaban 2.000 millones en 3 días, cada video y foto se harían públicos. Intentó abofetear a Nancy, pero la empujaron hacia atrás y yo la detuve, diciéndoles a mis padres que se fueran y que yo me ocuparía de ellos.
Abrí el iPad y hojeé las fotos con calma. Ni siquiera valen $20, y mucho menos 2.000 millones, dije, mientras Arek se burlaba y decía, Jason, quiero ver hasta dónde llega tu terquedad. En nuestra vida pasada quizá tuviste una oportunidad con Linda, pero ahora no tienes conciencia de ti mismo. Los ojos de Arek se abrieron como si hubiera visto un fantasma y tartamudeó preguntando si yo también había renacido. Sonreí con frialdad sin responder y Nancy nos miró pensando que había oído mal. No es de extrañar que terminaras con Linda entonces, dijo Arek consumido por el odio, recordando el orfanato y acusándome de impedir que mamá y papá lo adoptaran. Negué con la cabeza y expliqué que no solo convencí a mamá de mudarnos a Alemania, sino que le dije a papá que vendiera la vieja casa y sugiriera transferir a Larry a una sucursal del norte para cortar completamente sus lazos con la familia. Bastardo, espetó Arek lanzando un puñetazo, pero le agarré la muñeca y le di las gracias por el cumplido. Preguntándole a Nancy por qué no a ella también. Nancy pareció darse cuenta de algo y me preguntó a qué me refería, pero Arek ya sabía que yo la había preparado para que los traficantes se la llevaran y respondí que solo elegí la autoconservación. El rostro de Nancy se contrajo de rabia, se abalanzó sobre mí con las manos alrededor de mi cuello y los ojos enrojecidos, acusándome de quedarme al margen y dejar que todo sucediera mientras ella vivía peor que un perro por mi culpa. Me zafé y la empujé hacia atrás, diciendo que se lo merecía por ser una bestia y recordándole que la salvé una vez y que así me pagó, que no tenía corazón y que me alegraba escuchar sobre su patética vida. El karma te está golpeando ahora, Nancy, dije, y añadí que era tan baja que ni siquiera podía pararse más alta que una calabaza. Arek, apretando los dientes, dijo que al menos ganó esta última vez y yo respondí que eso fue en otra vida, que ahora estaba arruinado y sin nada a su nombre, esperando que pudiera pagar un trasplante de riñón cuando su enfermedad regresara. Eric estalló en una risa maníaca preguntando por qué estaría arruinado si estaba a punto de recibir 2.000 millones y no quería ver arruinada la carrera de Linda ni a un grupo quebrar. Regresé y les dije que recordaba su solicitud, que no tenía 2.000 millones, pero me aseguraría de que el juez les diera 20 años, o al menos 3 a 5, y que saldrían como perros callejeros sin un centavo, probando también la comida de la cárcel. No vieron venir el giro de la situación y casi lloraron por su propia estupidez. Arek, lleno de despecho, dijo que si yo lo empujaba ambos moriríamos juntos, se abalanzó y me golpeó una y otra vez, arrastrándome hacia el balcón mientras Nancy lo llamaba. La barandilla apenas llegaba a la cintura y un descuido nos haría caer. Me aferré con fuerza y, para evitar morir con él, tuve que negociar. Hay $5 millones en mi habitación, tómalo y vete, pero prométeme que no volverás. La locura en su movimiento se detuvo y aceptó, desconfiado, así que le ofrecí darle el dinero delante de mis padres y no llamar a la policía ni publicar las imágenes, porque Nancy seguía siendo hija de ellos. Al final aceptaron y arrastraron 2 grandes bolsas de dinero al estacionamiento. Arek eligió primero su Lamborghini, pero luego cambió de opinión por un Porsche con una sonrisa engreída, sabiendo que yo perdería mis 5 millones. Los vi irse con una sonrisa triunfante mientras yo, entre frustración, ira y arrepentimiento, solo podía mirar impotente. Luego me recompuse y tomé el ascensor de regreso al 3er piso, contemplando la carretera sinuosa de la ladera, recordando las palabras de Larry: Maestro Jason, ¿por qué prefieres vivir en lo alto de las montañas? La vista es genial, pero los jóvenes deben tener cuidado al conducir, porque aquí la carretera está justo al lado de un acantilado. Larry no se equivocó. No me gusta vivir aquí en lo alto, demasiados mosquitos y demasiada humedad, pero subir por ese camino sinuoso realmente es aterrador. La caída a su lado lo es aún más. Así que a menudo he pensado qué pasaría si el auto perdiera repentinamente el control en ese camino. Seguramente sería el fin, pero aún así estaba decidido a comprar una casa aquí. Incluso me escabullí de regreso al país para hacerlo. Después de todo, busqué durante mucho tiempo un lugar que se ajustara a mi visión. Nancy y Arek, he pensado mucho en encontrar esta ubicación privilegiada para ustedes. Perdido en mis pensamientos bajo el denso cielo nocturno, el auto con las luces encendidas comenzó a virar. Casi pude escuchar un grito desgarrador atravesando la noche y, en menos de 2 segundos, hubo un fuerte choque. El auto rompió la barandilla y cayó directo por el acantilado. Mejor venderé la casa el mes que viene, no quiero quedarme ahí ni un día más.
Cuando la policía nos notificó que llegáramos al hospital, Arek ya se había ido y Nancy estaba en la sala de emergencias. Eso fue un shock para mí, no pensé que su suerte fuera tan fuerte. Nos quedamos en el hospital todo el día y la noche. Estaba preocupada porque mis padres estaban envejeciendo y podrían no aguantar, así que le pedí al conductor que los llevara a casa para que descansaran y luego regresara por la noche para relevarme. Resultó ser una decisión inteligente, porque poco después de que se fueron el médico me dijo que Nancy estaba despierta, pero las posibilidades no eran grandes y lo mejor era dejar que mis padres vinieran a despedirse. No era broma. Entré a la sala, Nancy estaba gravemente herida. Escuché que la rama de un árbol atravesó el parabrisas y perforó su cuerpo y el asiento del pasajero. ¡Qué rama tan resistente! Traté de no mirar debajo de su cuello, no quería dejar una cicatriz mental en mí mismo. Di lo que quieras, se lo pasaré a nuestros padres, pero sería mejor evitar temas sensibles, como que pienses que manipulé el auto o lo que sea. Mamá y papá quieren verte. Nancy pronunció algunas palabras débiles. Larry los llevó a casa, no volverán por un tiempo. Una mirada de desesperación cruzó su rostro, el tipo de desesperación justo antes del final. De repente se volvió pálida y lentamente habló de nuevo. Jason, en esta vida debes sentirte orgulloso, ¿cierto? ¿Qué quieres decir? La miré con recelo. ¿Recuerdas cosas de tu vida pasada? A pesar de lo débil que estaba, Nancy tenía en los ojos esa arrogancia familiar, esa vibra de importancia que alejaba a la gente. Esa era definitivamente la Nancy de la vida pasada. Anoche fuiste tú, habló mientras la sangre goteaba de su boca. Parece que no solo recuperaste recuerdos pasados, sino que también te volviste un poco más inteligente. Menos mal que no había cámaras en la habitación, así que podía sincerarme contigo. Sí, cambiar nuestras vidas. La de Linda en la mía de la última vida por la tuya y la de Arek. Esta vida parece justa. No tengo muchas virtudes, pero guardo rencor, es una de ellas. Nancy me miró fijamente, sus labios temblaban. Ódiame si quieres, mi gran rencor finalmente está vengado. Estoy emocionado de que hayas renacido, te juro que nunca hablé tan en serio en esta vida. El día con los traficantes, ¿recuerdas cuando esa anciana te atrapó? Incluso te saludé con la mano y te dije que te vería en 15 años, pero quizá estaba demasiado lejos y no escuchaste. Nancy tosió violentamente, derramando sangre. Negué con la cabeza y continué con mi perorata. Incluso supe dónde te vendieron cuando eras niño. Cuando me lo dijiste la última vez, lo adiviné. Nancy, en realidad todos esos años supe dónde estabas, simplemente no quería traerte de regreso porque te dije que 15 años no podían adelantarse. Nancy tosió más fuerte, la sangre seguía saliendo y su dedo tembloroso me señaló mientras su conciencia se desvanecía. Eres despiadado. Por supuesto que lo soy. ¿De qué otra manera podría vengarme? En la vida pasada, cuando descubrí que golpeaste a Linda, juré convertirme en un demonio para quitarles la vida, la tuya y la de Arek. En el entierro de Nancy, mamá sollozó incontrolablemente y papá pareció envejecer de la noche a la mañana. ¿Quién imaginaría que una hija recién reunida terminaría así? Está bien, el dolor es temporal y cuando la tristeza se desvanezca volverán a una vida pacífica. En la vida pasada fui yo, en esta vida fue Nancy, no les afectó mucho. La gente era justa al no tener favoritos, aunque yo los odiaba un poco. La vida es así, al menos en esta vida consiguieron que Linda, a quien amo, creciera sana y salva, sin turbulencias como en la vida pasada, y se convirtiera en la estrella más brillante que existe. Estoy dispuesto a hacer las paces. Linda pasó unos días en el hospital gracias a los alucinógenos y sedantes de Arek y Nancy. El domingo el conductor la trajo a casa. La casa estaba en silencio, sabes, era el 7º día desde que Nancy falleció, los padres fueron al templo. Revisando mi teléfono, pensaba cuándo poner la casa en venta, este mes o el próximo. ¿Cómo estás? Linda se acercó un poco preocupada, asentí. Ella hizo una pausa y luego me abrazó suavemente con un tono delicado. Llora si realmente necesitas llorar, no hay necesidad de contenerte. Dejé el teléfono, sintiéndome desconcertado. ¿Por qué lloraría? Linda me soltó y me dio una mirada curiosa. Seguro que estás bien. Mi relación con Nancy no es tan buena como podrías pensar. No nos hemos visto en años y ahora somos como extraños.
especialmente considerando lo que ella y Arek te hicieron. Linda pareció recordar algo. Esas fotos, no te preocupes, ya me he ocupado de eso. Solo pensar en ella y Arek acostados en la misma cama me hace querer patear la lápida de Arek. ¿Cómo es posible que otros te tomen tan desprevenido incluso en casa? Debes estar alerta. Me quedé sin palabras. ¿Oyes lo que dices? Por suerte no pasó nada grave o me dolería el estómago. Anti está libre hoy, así que nadie cocina en casa, salgamos a comprar algo de comida para cocinar nosotros mismos. Sí, llamaré para que te lleven. Ella parecía desconcertada. ¿Por qué no salir? Detuve mis dedos en la pantalla por un momento. No uses el auto de casa por un tiempo, haré que alguien lo revise en unos días. ¿Por qué un gato tan curioso? Le froté la frente, sin motivo, solo un secreto.